Hola, Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. Vamos a hablar del libro del Apocalipsis, pero en su, en su sentido de un cambio de poder, una transición de poder. Creo que aquellos que trabajan en política o que trabajaron mucho tiempo van a entender ese concepto. Aquí en mi país existe lo que están los colorados y los liberales. Son las dos fuerzas políticas más grandes que lideran todo, en mayoría, los gobiernos departamentales, gobernaciones y demás. Y también hasta la presidencia de la República. ¿Y qué suele pasar cuando de un partido político en un país polarizado, donde hay dos fuerzas grandes, que es lo más general? Generalmente hay dos fuerzas grandes en los países y unas fuerzas pequeñas, algunas minorías que están ahí tratando de sobrevivir, existiendo y dejando de existir. Pero existen dos fuerzas que lidian con el poder generalmente en la mayoría de los países. Y nosotros tenemos que interpretar la realidad como una preparación a lo que es todo en relación con Dios, porque aquel que no cree que todo está relacionado con Dios, que esta realidad a la cual vivimos y existimos y estamos acá en prueba, en esta universidad de Dios, si no entienden las personas que todo, absolutamente todo, tiene relación con nuestra comprensión de Dios y de lo que pasa en el cielo, nosotros no vamos a entender. Generalmente hay dos poderes políticos que pujan por el poder. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un gobierno cambia al otro partido? Cuando bien llega a ganar la presidencia de la República, vamos a poner como ejemplo la presidencia de la República de un partido político, gana el otro partido, el partido opositor, vamos a decir, gana el poder. Hay un tiempo de votación, terminada la votación, se verifica la victoria y hay un lapso de tiempo donde que se hace la transición del poder. En esta transición de poder, la mayoría de los cargos que son lo que llamamos aquí, según nuestra constitución, los cargos de confianza, que no son los cargos públicos ya establecidos, independientemente del partido que esté, estos cargos de confianza se cambian. Y toda la estructura de las personas que trabajan con estas personas de confianza, evidentemente se van a cambiar. Entonces hay un periodo de tiempo que dicta la Constitución Nacional, la nuestra en mi país, para que se haga esa transición y se pone una fecha para que el nuevo poder asuma el poder. Esa es la visión de la cual hablaremos hoy, con esa transición del poder. El Apocalipsis, una de las visiones que vemos en el Apocalipsis, es de esa transición de poder. La transición de poder del enemigo, el príncipe de este mundo que gobierna, porque esa es la realidad, guste o no, a asumir el poder, a tomar el poder ya físico y real en nuestro mundo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos van a decir, pero las partes del Apocalipsis muchas veces se cumplieron, en parte, sí. ¿Por qué?
Porque nuestro Dios habla en la Escritura de que Él nunca hace nada sin preparar a su pueblo. Entonces estas cosas en cierta medida ya han pasado muchas veces. Es una transición de poder. Dios no quiere castigar, Dios no quiere hacer el mal, Dios no, pero hay una transición de poder en donde va a haber un grupo que no va a querer aceptar al nuevo gobierno, pero el poder debe hacerse cumplir, la ley debe hacerse cumplir, y Dios es justo, de justicia, y Él no puede, por misericordia, dejar de hacer justicia. Ahí está el rango en que nuestro Dios Todopoderoso se maneja. Él es misericordioso, perdona todo, pero hay un límite que es la justicia. También Él debe ser justo, porque si no estuviera actuando con justicia, imprimiendo en poder, con su poder, sería injusto. Y Él por naturaleza, nuestro Dios, es perfecto. Y Él sabe cuándo ser misericordioso y cuándo ya no hay caso. Debe hacer justicia. En el Apocalipsis 5 es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. La entrada del Cordero. Apocalipsis 5, 1. Vi entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos. En ese mismo momento un ángel poderoso exclamó a toda voz: ¿Quién es digno de abrir el sello y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella entre los muertos, que fuera capaz de abrir el sello y de leerlo. Yo me quedé llorando al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más, mira, ha vencido el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro de los 7 sellos. No llores más. Mira, ha vencido el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido y ha ganado el poder de la creación. El brote de David. Él abrirá el libro de los 7 sellos. Miré entonces entre el trono con sus 4 videntes y los 24 ancianos. Un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Nuestro Señor, con su sacrificio, haber cumplido a rajatabla toda la voluntad de Dios, Él salió vencedor y ganó el reinado de la creación. Se le veían 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, que son todos los dones espirituales del Espíritu Santo. Acá está. Entonces, en el trono, con sus 4 vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie. A pesar de haber sido clasificado, se le veían 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes se postraron ante el cordero. Los mismos hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume. Es lo que se le prepara
para el vencedor, para el Rey vencedor, que son las oraciones de los santos. Un regalo para el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque ha vencido, porque ha sido el que ha ganado el poder, dado por Dios. Este es el cántico nuevo que cantan ellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno eres. Solo nuestro Señor Jesucristo ha ganado, gracias a su sacrificio y todo lo que ha hecho en vida en este lugar, ha ganado el reinado, ha ganado el poder y ser llamado Hijo de Dios. Dios, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya que tú fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios a hombres de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. Has comprado para Dios a hombres de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. Dios agarra y compra ¿de quién? Él se ganó lo que Dios Padre le dio por su sacrificio. Ha ganado, ha vencido el poder del mal, de la muerte, del pecado. Ha redimido al hombre y lo ha vuelto a Dios, porque volvernos a Jesús es volvernos a la divina voluntad de Dios, el volvernos a Dios. Lo hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y dominarán toda la tierra. Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha vencido al poder del mal, ha vencido al pecado, la desobediencia del hombre y al maligno, al enemigo, lo ha vencido ya. Entonces, esta Sagrada Escritura en el Apocalipsis nos va a mostrar paso a paso cómo va a ser ese cambio de poder. Hay personas que ya están muy influenciadas por el mal, que evidentemente es muy probable que terminen en el lado del mal, no aceptando nunca la asunción de nuestro Señor Jesucristo al poder. El Apocalipsis es terrorífico. No es así. No es un libro de terror, pero lo transformaron así. Porque sí, tiene señales que lastimosamente la persona humana debe pasar, debe ver, para interpretar estas señales como el fin de los tiempos. Y estas señales deben ser grandes, deben ser señales muy fuertes para que podamos nosotros interpretar que sí es ya el tiempo del cambio de poder.
¿Y de qué nos va a servir entonces nosotros leer y releer el libro del Apocalipsis? Nos va a servir para interpretar nuestro día, en qué lugar del tiempo estamos siendo ubicados. Acordémonos que el fin de los tiempos ya comenzó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más bien con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la Virgen María. Ya comenzó en ese instante de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, de esa concepción sin pecado original que tuvo la Virgen María, concibiendo a nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, sin unión con hombre alguno. La Virgen concebió, ya estaba en cumplimiento de la promesa de Dios. Y ya comenzó el fin de los tiempos, donde que Dios se hizo hombre, vino a nosotros y nos reveló toda la verdad. Todo de lo que Dios espera de nosotros, cuál es la divina voluntad de Dios para con nosotros. Y de que, vuelvo a repetir, de qué nos sirve leer el libro del Apocalipsis. Nos sirve para ubicarnos cronológicamente, o vamos a decir psicológicamente, que nosotros vayamos interpretando, y también espiritualmente, porque lo sentimos espiritualmente, para interpretar en qué tiempos estamos. Correspondiera según a la didáctica de Dios lo que pasó en tantos acontecimientos bíblicos, como Noé, que Dios le puso un arca, le hizo construir un arca para salvar a los buenos. Y en todas las escrituras Dios fue preparando una forma para salvar al pueblo. También Moisés, llegado a un punto donde que ellos cometieron muchos pecados, ya estaba el decálogo que Dios le dio a Moisés y ellos volvieron a pecar. Entonces, definitivamente Moisés tuvo que, con ayuda de Dios dividió al pueblo fiel y al pueblo pecador y los eliminó. Así está en la Biblia. Sodoma y Gomorra llegaron al punto de pecar tanto que era ya una hierba malísima que estaba pudriendo a la humanidad, y tuvo que ser destruido Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué somos tan... podemos interpretar que Dios es malo? Pero yo comencé una huerta en mi casa hace 6 meses, y sin mentir, hace 1 año no entendía gran cosa de lo que es una semilla, una planta, una cebolla, una papa, una zanahoria. Muy poco. Lo que sabía es dónde se compraba y cuánto salía el kilo y cómo cocinarlo. Pero nada entendía. Pero sí me impulsó también que en la Sagrada Escritura Dios habla mucho de la viña del Señor, habla de las huertas, es decir, habla mucho de agricultura, y no está nada lo que Dios ha escrito está en balde. No es porque los tiempos sean hace 2000 años, porque así era la cuestión, no. Tenés una huerta, de repente hay hierba mala que te hace imposible que salga una planta frutal, una planta que pueda darte verduras, legumbres. Tenés que sacarlo. Llega al punto también donde que tenés que agarrar y arar la tierra y
sacarlo todo, limpiarlo, purificarlo en lo posible, porque la tierra está ya contaminada y ya no crece nada. Y si crece, la mala hierba la hace desaparecer, y que llega al punto de que vos no tenés alimento. Y en la Sagrada Escritura se repite y se repite la analogía con la viña del Señor, que Dios es el dueño de la viña, el que pone la semilla es nuestro Señor Jesucristo, su palabra. También nuestro Señor Jesucristo habla en la Escritura que muchos ya estaban trabajando en la viña, hablando de Abraham, Moisés, todos aquellos que fueron inspirados ya por Dios para tener una conducta santa, una conducta de acuerdo a las normas de Dios. Y así producir frutos para Dios. Pero frutos para Dios son frutos para los hombres, porque un hombre santo, un hombre noble, un hombre de Dios, un hombre que produce felicidad, alegría, paz, tranquilidad a todo lo que tiene alrededor. Pero también es un hombre, como muchos se olvidan del Evangelio de San Juan, que es importante que hoy en día, en periodos críticos y de cambio, lo leamos. El Evangelio de Juan muestra ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, que denuncia el mal. Sí perdona, sí es misericordioso, sí dice que no condenemos a las personas, pero sí condenemos el mal, las acciones malas, la decadencia. A los fariseos les dijo sepulcros, que están pintados de blanco por fuera, aparentemente son lindos, pero adentro están llenos de muertos, sepulcros blanqueados. La hipocresía, la vanidad, la búsqueda de la comodidad exagerada, de la avaricia, de creerse el sabio de los sabios, mejor que nuestro propio Dios, y hasta creerse igual que Dios. Ninguno de nosotros puede juzgar, solo nuestro Señor Jesucristo. Acá está, es el único Rey, el único que tiene la autoridad. Nosotros seremos juzgados, pero también seremos juzgados por omisión. Si yo veo a mi hermano que él se está cayendo, está ahí en la punta del precipicio y va a morir, pues yo le tengo que decir: hermano, hermana, está mal lo que haces, porque es así. Entonces en el Apocalipsis se pone en papel, en escrito, la acción de Dios cuando Dios tiene que impulsar el cambio y la erradicación del mal. Y en ese cambio, en esa erradicación del mal, hay un lapso de tiempo que es el tiempo de la transición, donde que habrá gente que va a ir ya, como hoy está pasando, que las personas abiertamente dicen que no creen en Dios, que Jesús es esto, que Dios es un montón de cosas tremendas. Hay personas que ya están mostrando para qué lado van. Y el pueblo de Dios tiene que ir comenzando a dividirse, a tomar su puesto.
a decir la verdad. Y muchos deberán dejar sus puestos de trabajo, sus lugares, sus domicilios, su vida confortable y cómoda para asumir de qué lado están. Poco a poco se va a dar eso. Ese es el tiempo de la transición, el tiempo de la decisión, de la prueba, del examen final. Yo llego al colegio, llega el fin de año y debo tomar los exámenes finales. Y en los exámenes finales decide si yo he pasado o no. Y estos son exámenes finales que están comenzando. Ya debemos prepararnos. Asumir esa realidad no es decir, pero ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Pero qué es lo que podemos hacer? ¿Pero qué es lo que yo puedo hacer? Porque si yo estoy trabajando, si yo estoy... ¿Qué puedo hacer? No hay nada que pueda hacer. Sí podemos hacer. Dios no hace nada sin preparar a su pueblo. ¿Y cómo prepara Dios a su pueblo? A través de sus hijos o de los proyectos de hijos que tiene. Porque todos los que estamos acá somos un proyecto de hijo de Dios. Solamente cuando estemos en el juicio Dios diga, Jesucristo diga, sí, yo lo conozco, ahí seremos hijos de Dios. Antes no, antes somos un proyecto. Hay que asumir eso. Hay que asumir y ser realistas. Hasta el último suspiro estamos en esta prueba. Dios nos ama, es misericordioso, pero como repito, Él también tiene el poder y debe asumir la justicia. Y debe ser justo. Y Él es la justicia. Es la propia justicia. Porque los dones espirituales nacen de Dios. Y nadie es más justo que el que es la fuente de la justicia. Entonces, para comenzar un estudio de lo que es el Apocalipsis, podemos decir que en un sentido es la transición completa de cómo se va a realizar esa transición completa, cómo Dios va a ir poniendo señales, que son los sellos, las trompetas, señales para que el pueblo de Dios y el pueblo que está en duda vaya viendo y diciendo, sí, esto está pasando o no, esto es un engaño. No está así mismo en la Sagrada Escritura, esto no es así. Ojo, porque el engaño ya ha comenzado. Ojo, porque debemos leer las Escrituras para entender bien en qué lugar estamos, para no creer equivocamente que el anticristo es el salvador del mundo. Ojo, porque ese es el mayor engaño que vendrá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesús mío, Espíritu Santo, ven a mí para darme discernimiento, para no confundirme, para entender cada palabra tuya en la Sagrada Escritura y entender los signos y en qué etapa del Apocalipsis estamos cuando eso llegue a ocurrir. Que Dios nos bendiga y hasta luego, hermanos, hermanas queridas.